venimos a Cajamarca porque creemos que Cajamarca tiene que reconciliarse con la inversión y reencontrarse con el crecimiento. Son dos palabras profundas, dos palabras llenas de convicción, dos palabras que significan la necesidad de que el sector privado y el sector público trabajen de la mano para poder avanzar generando empleo, generando oportunidades y generando nuevas inversiones. Y cuando hablo de crecimiento no hablo de una industria en particular. Yo creo que Cajamarca tiene varias potencialidades que explotar. El tema de la minería sin duda es un tema importante. El tema agrícola ganadero es un tema importante también. El turismo es un motor que genera mucha mano de obra, es un motor muy limpio, es un motor estable en el tiempo, y que Cajamarca tiene atractivos turísticos enormes. Hay ciudades con muchísimo menos atractivos que Cajamarca en el mundo, y que han explotado esos atractivos, convirtiendo los atractivos en productos turísticos, que es algo que tenemos que hacer. Lo que queremos y venimos haciendo a lo largo del año pasado y este año es ponernos a disposición de las autoridades regionales, de las cámaras de comercio, de los empresarios pequeños, medianos y grandes de las provincias, de las regiones. Ponernos a disposición de ellos para que se pueda utilizar todas las capacidades que tiene Confiep y ayudarnos, número uno, frente a quienes deciden las políticas públicas en el Perú, a que ellos puedan ser más sensibles y que quienes necesiten coordinar y avanzar, contactar con ellos, lo puedan hacer a través de Confiep. Y también a buscar inversionistas para los proyectos de inversión que tienen las regiones. Por ejemplo, en Arequipa, la gobernadora Yamila nos habló de cerca de 24.000 millones de soles en proyectos que tenía de inversión. Habían proyectos, muchos de los cuales se podían hacer bajo el mecanismo de asociaciones públicas-privadas. Lo mismo sucedió en Ica, lo mismo sucedió en Piura, de manera que creemos que Confiep puede ser un socio para ayudar a las autoridades regionales a encontrar inversionistas para asociaciones públicas-privadas y también para obras por impuestos. En el Perú, las obras por impuestos es un mecanismo que se diseñó para que los privados pudiéramos apoyar al Estado justamente en aquello que sabemos hacer, que es ejecutar proyectos. De manera que el sistema de obras por impuestos lo que hace es comprometer a una empresa a llevar adelante un proyecto que la población y los ciudadanos lo requieren de manera transparente y rápida, esto a través del tiempo. El mecanismo de obras por impuestos no es un mecanismo que va a hacer crecer ni a una región ni al país. Lo que sí va a hacer crecer es esta conjunción de esfuerzos entre públicos y privados, ya sea para mecanismos de inversión tipo asociaciones público-privadas, que se necesita para cerrar la brecha de infraestructura que Cajamarca tiene, que es enorme, y que el Perú como en su conjunto también requiere. La brecha de infraestructura hay quienes la calculan en 120.000 millones de dólares, 140.000 millones de dólares, pero que en el fondo lo que necesitamos es ir priorizando algunas regiones y temas que nos permitan dar resultados frente al ciudadano. En los últimos 6 meses hemos tenido la oportunidad de estar con 5 gobernadores del Plan Binacional Perú-Ecuador. Desgraciadamente no tuvimos la oportunidad de conversar con el gobernador regional. Nosotros queremos ponernos a disposición del gobernador cuando él crea conveniente, que nos diga fecha, hora, el lugar, y nosotros nos ponemos a disposición de su agenda para ver de qué manera podemos, autoridades y sector privado, ir de la mano para hacer que Cajamarca se reencuentre, como digo, con este crecimiento. Se calcula que en el Perú todos los años salen de los
colegios y de las instituciones entre 250 y 300.000 jóvenes. Para empezar, tenemos que asegurarles a estos chicos que cuando salgan van a conseguir empleo. Eso se obtiene con un crecimiento aproximado del 4%. Es decir, si el Perú crece a 4%, todos estos chicos encuentran empleo. Si no crecemos a 4%, empiezan a tener problemas para encontrar trabajo. Entonces, el reto como país es, si es que este año 2016 podemos crecer al 4% y mucha gente sí cree que es factible, pues hagámoslo. No podemos darnos el lujo de, por tener un exceso de ruido político, no crecer a esa velocidad de 4%. El próximo año, el 2017, podremos crecer a 5%. El mundo está creciendo más o menos a tasas de 3%. Es decir, todos los países del mundo crecen al 3% en promedio. China crecerá a 6%, la India crecerá a 7%, América Latina alrededor de 2%, quizás un poco más abajo. Pero el Perú está preparado macroeconómicamente para hacer frente de una manera mucho mejor que la mayoría de países de América Latina. Entonces, somos optimistas, creemos que el nuevo gobierno va a generar un shock de confianza y generará un shock de inversiones para romper esta, digamos, inercia y reducción del nivel de inversiones en el país. Cuando hablo de un shock de confianza, no hablo de un shock de confianza a los inversionistas solamente, hablo de un shock de confianza a los ciudadanos también. Y quiero explicar este concepto. En el Perú, las grandes inversiones son responsables, explican más o menos el 30% del total de inversiones en el Perú. Y el 70% es explicado por la señora que abre la peluquería, el señor que abre la panadería, el chico joven que abre la cabina de internet. Estos proyectos pequeños que suman por cientos de miles. Esos son realmente los responsables del crecimiento en el país. Y entonces, recuperando la confianza del ciudadano, vamos a recuperar la confianza del inversionista, del pequeño, del mediano y del grande también. Entonces, la única manera para que lo podamos lograr es de la mano, sector público con sector privado. En el objetivo de generar empleo no puede haber ideología en el medio. No existe otro mecanismo en el mundo para generar empleo, para generar oportunidades para los jóvenes que la inversión. No existe. Los programas sociales son importantes, pero el mejor programa social se llama generando empleo. Y nosotros, los empresarios pequeños, medianos y grandes, sabemos hacerlo. Y lo que pedimos siempre al gobierno es, por favor, déjenos invertir. Y cuando digo al gobierno, digo gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Necesitamos destrabar las inversiones, no solamente las grandes inversiones, las pequeñas inversiones también, para habilitar una casa, habilitar una oficina, una pequeña construcción, sacar una licencia de funcionamiento, renovar el DNI, renovar la autorización de algo. Los ciudadanos, los empresarios somos ciudadanos también. Entonces, no podemos desprendernos de nuestro rol de ciudadanos siendo inversionistas y siendo empresarios. Entonces, el sentido de nuestra visita es, por supuesto, ponernos a disposición de la Cámara de Comercio, ponernos a disposición de las autoridades locales, regionales, para ayudarlos, si es que creen que podemos ayudarlos, a buscar nexos con inversionistas para obras por impuestos y para APPs. Y por supuesto, para lograr que Cajamarca se reconcilie con la inversión y se reencuentre con el crecimiento. Deseo recordar, amigo Pérez, de que está gobernando Cajamarca el MAS, cuyo pensamiento y predicamento es duro y radical. La invocación que has hecho esta mañana de que Cajamarca deba reconciliarse con la inversión y también con el crecimiento es entendible por la gente inteligente. Ese es el buen deseo que seguramente anima la confianza y a los que estamos presentes aquí también. Pero yo me temo que va a chocar con una roca, porque el MAS está gobernando en Cajamarca y ha calificado un poco más a la confianza de demonio y que ustedes son los dueños del dedo.
Entonces, ¿qué llave maestra van a utilizar ustedes para que abran la puerta y puedan, primero que Porfirio Medina estoy completamente seguro que no te va a recibir? Es por un lado. Y lo segundo, para estar a tono con el momento electoral que vivimos, para no ser tan duro también, porque me estaba pensando si preguntarte quién es el candidato de la CONFIEP, pero lo suavizo mejor para decir la CONFIEP a quien ve con ojos más amigables que pueda suceder a Ollanta Humala, y el presidente saliente, ¿qué nación, qué país nos está dejando? Gracias, Martín. Gracias, y realmente un gusto verte. De verdad el tiempo por ti no ha pasado. A ver, yo creo que más allá del más o del menos o lo que fuera, en realidad sería un suicidio político mantener a Cajamarca en una recesión, ¿no? La gente, como decía Mao Zedong, no importa, o Deng Xiaoping creo que fue, no importa el color del gato, sino que caza ratones. Yo creo que en el fondo, si no resolvemos los problemas de los ciudadanos de Cajamarca, se acabará el momento político de quien gobierne Cajamarca. Yo no vengo a hacer política. Mi interés no es político. Mi interés es cómo retomamos el crecimiento en el Perú. Y sin duda, siendo las regiones un sector tan importante, tenemos que ir a cada una de las regiones. Y tenemos que escuchar a los ciudadanos de las regiones y a los empresarios de las regiones. O sea, no hay forma. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Para que una familia avance, el papá tiene que tener trabajo, y la mamá trabajo, y los hijos trabajo. Lo mismo pasa en un país. Para que un país crezca, no puede crecer Lima. Tiene que crecer Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Amazonas, Cusco, Arequipa, Tacna. Tiene que crecer todo. Y eso es lo que nosotros queremos. O sea, ¿cómo ayudamos al crecimiento del Perú? Si es que hay una región que toma una decisión política de no crecer, bueno, es legítimo que la tome. Ya será la región y los ciudadanos de esa región son libres de escoger a quienes lo gobiernan. Lo que nosotros queremos es ponernos a disposición. La CONFIEP no es ni dueño del Perú ni nada. O sea, esos son los grandes monstruos que ven algunos que no conocen la CONFIEP. La CONFIEP no tiene ningún candidato político. Yo estoy seguro que acá ustedes, algunos serán de corazoncito del MAS, otros del fujimorismo, otros apristas, otros toledistas, otros nacionalistas. ¿Ustedes creen que eso no pasa en CONFIEP? Pero por supuesto, en CONFIEP hay empresarios apristas, hay empresarios amigos de los fujimoristas, y hay empresarios nacionalistas, y también toledistas. La CONFIEP como institución no tiene un candidato. La CONFIEP como institución tiene principios transversales. Lo que queremos es que haya un Estado de Derecho, que queremos que haya competitividad, queremos que haya un Estado al servicio del ciudadano, porque eso es lo que finalmente nos hace crecer en el largo plazo. O sea, mal haríamos nosotros en decir, o sea, mejor dicho, si yo digo tal candidato es mi candidato, es para hundirse, por justamente esta mala concepción que se tiene. O sea, yo digo, sí, mi candidato es fulano o fulana, le hago el abrazo al oso, y ese no va a ser presidente del Perú probablemente. Entonces, la CONFIEP no tiene un candidato. Lo que nosotros, y lo otro que está clarísimo es que el presidente en el Perú no lo pone nadie. El presidente en el Perú lo ponen los ciudadanos. Lo que sí nos preocupa es todo este proceso electoral confuso, ¿no es cierto?, que estamos teniendo, impredecible, a menos de 30 días, no sabemos quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a estar tachados. Es evidente que el marco jurídico del proceso electoral tiene que ser revisado apenas termine el proceso electoral. O sea, no podemos darnos el lujo de tener un marco jurídico de estas características. O sea, no es bueno para la democracia, no es bueno para el país, no es bueno para los ciudadanos, no es bueno para nadie. Necesitamos predictibilidad en las cosas en general. No es bueno tampoco estas voces que escuchamos que intentan deslegitimar el proceso tampoco. Creemos que esta carta que ha enviado el presidente Humala al Jurado Nacional de Elecciones es inconveniente.
El presidente Humala es el jefe del Estado. El presidente Humala es quien convoca las elecciones. El presidente Humala es quien tiene que garantizar las elecciones, el proceso electoral, un proceso electoral transparente, democrático, legítimo. El presidente Humala es quien tiene que darle la posta a quien lo suceda a través de un proceso democrático, transparente y legítimo, y el día 28 de julio tendrá que haber un presidente que sea legítimamente reconocido por todos los peruanos. ¿Ha sido irresponsable Martín en ese sentido? Yo no voy a decir, no lo voy a calificar, creo que ha sido inconveniente. Me parece que el presidente Humala, en tanto jefe de Estado, tiene una responsabilidad como estadista y tiene que sacarse el sombrero del Partido Nacionalista y ponerse el sombrero del jefe de Estado y el presidente de todos los peruanos. Y es presidente de todos los peruanos hasta el día 28 de julio.